¿Cómo actuar ante el tribunal en el momento del debate? La previa y también posibles preguntas, posibles objeciones por dónde puede ir el tribunal y cómo argumentarlo. Creo que este vídeo te puede ayudar para que no te quiten nota, para sonar realista y sobre todo para el momento quizá menos controlable, llevarlo con cierta seguridad. Así que vamos a empezar. En primer lugar, tienes que entender que después de la conclusión te pueden hacer preguntas. Después de la conclusión, después de la bibliografía, después de lo que le acerques al tribunal, te pueden hacer preguntas. Entonces, antes de que te hagan preguntas, como siempre hemos dicho, vamos a ocuparnos. No demos pie a esas posibles preguntas. Posibles objeciones, posibles eslabones débiles que tengamos a lo largo de nuestra programación, atenderlo. A lo largo de nuestra unidad didáctica, escribirlo y tener argumentos al respecto. Por ejemplo, me pongo en mi caso. Yo llevé a cabo dos metodologías activas. Esas metodologías activas, que en este caso era gamificación y el aprendizaje-servicio, comprenderlas muy bien. Yo llevaba también un proyecto en el marco europeo de eTwinning, también comprenderlo muy bien. Yo llevaba también diferentes instrumentos de evaluación que la mayoría de gente no conocía. Por lo tanto, explicarlos muy bien. Yo llevaba también diferentes agrupaciones en las sesiones. Entonces, que se entienda muy bien a nivel organizativo y que no me pregunten al respecto de con todos estos cambios organizativos, ¿cómo vas a optimizar el tiempo? Pues bien, todas esas posibles objeciones yo me las apunto y en mi propio discurso voy resolviendo dichas objeciones. Es muy importante que antes de las posibles preguntas, pues, hacérselo muy sencillo al tribunal. En este caso, ya sabéis que tenéis un montón de resolución de objeciones dentro del curso de exposición oral. Ayer hicimos una clase en directo muy potente donde contestamos dudas de cómo presentar la propuesta en diferentes comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña, salieron un montón de comunidades, cómo justificar a nivel legislativo para hacerlo menos tostón, cómo presentar las rúbricas, la evaluación docente, el hilo conductor, cómo utilizar el DUA, pues todo esto ya lo tenéis grabado. Fue una clase que hicimos ayer pero que muy potente para que apliquéis ya. Y como siempre, deciros que estéis a tiempo de consumir el curso, de sacarle partido a pocos días del examen. Tenéis mi defensa donde metaforizo, utilizo el hilo conductor y también veis cómo resolví posibles objeciones. Tenéis también clases sobre metáforas, sobre introducciones, sobre acción dramática que os va a dar ideas para no sonar como todo el mundo. Y tenéis muchos vídeos y recursos como el guión editable donde vais a ver diferentes maneras de presentar cada uno de los puntos y no aburrir al tribunal y en definitiva lo que buscamos, disfrutar de la exposición, estar orgullosos y ser recordados. Estás a tiempo, te dejo cómo consumirlo en el comentario fijado y vamos a hablar y vamos a seguir hablando, perdón, del debate con el tribunal. Bien, como digo, nos tenemos que ocupar, tenemos que hacer un discurso potente sin esos vacíos, sin esos gaps, sin esos eslabones débiles y sobre todo cuando nos hagan la pregunta que no tenemos que juzgar, no tenemos que tomárnoslo como una ofensa, no tenemos que ir a malas, porque esto también lo he visto yo. Hacemos simulacros, en este caso, con mis opositores, y he visto a veces que el opositor se pone como violento, entre comillas, o su lenguaje no verbal es violento porque se toma la pregunta, la cuestión, como que ha explicado algo mal, como que le están juzgando y para nada. Así que yo tengo una buena actitud, a veces las preguntas son buenas, otras veces que no te hagan preguntas también es bueno, otras veces no puedes sacar conclusiones. Entonces, no juzgues, escucha, no cortes al tribunal hasta que te haga toda la pregunta y sé tremendamente concreto. Aquí también se va a valorar que respondas a lo que te dicen y que respondas de una manera práctica. Bien, una vez que nos hemos preparado, hemos sido respetuosos, buena actitud, ser muy prácticos a la hora de la cuestión. Si nos hacen una pregunta, y esto puede pasar, de respecto a algo que hemos explicado, por lo que sea es una pregunta tipo que tienen, no decimos, ya lo hemos explicado anteriormente, sino lo volvemos a explicar de una forma práctica o de una forma diferente que igual no se ha entendido y ya está. Y ahora vamos a entrar en 6 categorías, en 6 posibles objeciones que os pueden hacer. La primera objeción que os puede hacer el tribunal sería sobre metodología, es decir, si tú has hablado de diferentes metodologías activas y quizá no has explicado una en detenimiento, que te pregunten, bien, me has hablado un poco de aprendizaje-servicio que llevabas en otras unidades o aquí lo has mencionado de una manera superficial, ¿me lo podrías explicar en detenimiento? Pues sería una posible pregunta. O en metodología también has hecho alusión a rutinas de activación de conocimientos previos y luego no has dicho nada más. Pues bien, de nuevo, saber contestar esas propuestas. ¿Y de esto qué conclusión podemos sacar? Que todo lo que digamos en el punto de metodología, quizá no nos vamos a poder detener en todos los puntos, pero sí tener argumentos para contestar en el caso
de que nos pregunten respecto a organización, respecto a pues metodología activa, respecto a cita que hemos dicho, etcétera, etcétera. Otra posible objeción, otro grupo de posibles objeciones sería respecto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. De hecho, ayer me lo hacía un compañero del curso de exposición oral, que él llevaba a un alumno con trastorno de atención y dice que una posible pregunta podría ser ¿qué haría el docente o qué haría con el grupo clase si le da un ataque de pánico, si le da un ataque de que no hace caso a nadie? Pues eso sería como una objeción a tener en cuenta. ¿Y esto cómo lo puedo remediar? Sencillo. Es el alumnado que yo lleve, en mi caso, con necesidades específicas de apoyo educativo, que necesite algún tipo de adaptación, que necesite algún tipo de principio DUA, saber muy bien qué puede ocurrir con él y cómo adapto cada material. De nuevo, no voy a poder aludir a todas sus características o hablar de todas las actividades, cómo las adapto, pero sí que puedo hacer es tener posibles argumentos por si me preguntan. Así que si yo elijo un TEA, si yo elijo un síndrome de Tourette, si yo elijo el alumno, la alumna que escoja, tengo que conocer muy bien lo que puede ocurrir con las actividades poco realistas y, de nuevo, ir cubriendo posibles vacíos en el sentido de si hay una actividad donde vamos a realizar una propuesta cooperativa y llevo un alumnado con TEA, pues saber cómo lo puedo adaptar. Otro grupo de objeciones serían respecto a logística, respecto a organización, respecto a agrupamientos. Has hablado que vas a utilizar diferentes agrupamientos y luego no has dicho nada más. Quizá te pregunten de en qué momentos y por qué te vas a centrar en diferentes agrupamientos, en individualistas, pues en algún momento por pareja, en algún momento por grupos. Pues de nuevo, primero podemos aludir a nivel curricular, que esto aparece en el anexo 3 de situaciones de aprendizaje, pero también un poquito que nosotros preparamos para la vida y la vida es eso, la vida es cooperar, la vida son momentos también de estar frente al papel solos, de estar y elevar nuestra conciencia y por eso va a haber esos momentos de autoevaluación, etcétera, etcétera. De nuevo, si yo voy a hablar de agrupamientos, voy a hablar de diferentes agrupaciones, de diferentes organizaciones en cuanto al grupo clase, tener muy claro por qué lo hago y para qué sirve. Bien, y este sería el cuarto grupo de objeciones, lo que hemos hablado al principio. Actividades poco realistas, metodologías poco realistas, y aquí suele caer un amplio porcentaje de opositores, de que han llevado una actividad complementaria por llevarla, que han llevado, en este caso, quizá una actividad que dice que les ocupa 25 minutos y para llevar a cabo esa estrategia cooperativa vas a necesitar más tiempo. En definitiva, el no programar a conciencia y ser realista en este sentido. Entonces, todo lo que llevemos, pues que se pueda cubrir. Si yo voy a llevar, y en este caso también puedo hablar de criterios de evaluación, si yo voy a llevar 5 criterios de evaluación en mi situación de aprendizaje, que se vea en las actividades cómo lo alcanzo. Y esto lo enlazo con el quinto grupo de objeciones, que sería a nivel legislativo, que nos pregunten pues cómo hemos alcanzado, cómo alcanzamos X criterio de evaluación que no hemos dicho, cómo alcanzamos algunas competencias clave que quizá no hemos mencionado. Por eso también está bien entender nuestra especialidad en macro. Es decir, yo en mi situación de aprendizaje me centro en 4 competencias clave, pero no he hablado de la competencia plurilingüe. Y nos preguntan, la competencia plurilingüe, si tuvieras que programar en otra situación de aprendizaje, ¿de qué manera la llevarías a cabo con tu especialidad? Pues también tener argumentos al respecto, al menos de lo grande, en cuanto a objetivos de etapa, en cuanto a competencias clave, en cuanto a propuestas transversales, que no nos pillen en ese sentido. Y por último, el último grupo de objeciones sería enfocado a contextualización. Os lo he dicho que un valor añadido es no únicamente presentar nuestra unidad didáctica y ya está, sino también en el punto de contextualización hacerle ver al tribunal qué experiencias previas tiene nuestro alumnado, qué sabe y qué le puede retroalimentar para mejorar respecto a esa propuesta. Lo clásico, ¿no? Es que se van a coevaluar, ¿vale? Se van a coevaluar qué experiencias tienen respecto a la coevaluación. O vamos a llevar a cabo una campaña donde van a tener que hacer productos orales. Bien, ¿tienen algún tipo de experiencia con hacer exposiciones frente al público? Si no tienen, pues tendré que guiarles más, tendré que llevar a cabo más instrumentos de evaluación, más momentos de reflexión, pero si tienen, me puedo valer de ello y va a ser más realista. De igual manera, estoy
situación de aprendizaje número 3 del primer trimestre, pues también hacia dónde vamos. ¿Va a ser el único producto oral que vaya a hacer en todo el curso? ¿O les va a preparar porque en el tercer trimestre sí que tenemos este producto competencial? De definitiva, hacerle ver al tribunal que programamos o que hemos programado para todo el año, aunque solo en este caso presentemos una situación de aprendizaje o una unidad didáctica. De momento se me ocurre en este grupo de objeciones. Yo creo que hemos como cogido las principales, sobre todo propuestas con sentido, entender lo que voy a acercarles al tribunal y ya está. Muchísima suerte para esta recta final. Si te puedo ayudar en el curso de exposición oral, pues estaré encantado y como siempre, nos vemos mañana. Un abrazo.